Yo creo A que mí, sí. Juan Fernando Cristo. ¿sabe a mí qué es lo que me da a veces frustración y tristeza de estos debates? Que estamos dejando siempre, Eduardo, en manos de la justicia y de la Corte Constitucional los avances en esta materia. O sea, que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no son capaces o no somos capaces de tomar las decisiones a tiempo que le den la legitimidad política al Estado, interna e internacional, para decir que sí hay realmente una política de reparación integral a las víctimas. Entonces empezamos con todas estas diferenciaciones, y usted lo sabe, en contravía de Naciones Unidas. Aquí tengo la carta. ¿Para qué me pongo a leer las cartas de Naciones Unidas, de la Oficina del Alto Comisionado, de la Comisión Interamericana, la del viernes pasado al presidente Santos de la oficina, insistiendo en un tema que es absolutamente esencial, y es que una ley de protección a las víctimas, mire, Eduardo, cuando se hundió la ley Pero ¿qué dice Naciones Unidas? Dice que no se puede hacer ninguna ley de víctimas que discrimine a las víctimas en razón de quién sea su victimario, lo que le acaba de decir ese oyente, lo que le acaba de escribir Néstor. Entonces, pero yo voy a poner el ejemplo. La vez pasada avanzamos muchísimo en todos los temas. Hubo un momento en la discusión de la ley, Néstor, que varias gente de organizaciones de víctimas, doctor José Darío, y varias gente internacional del tema me dijo, dejen que saquen la ley así. Que la Corte después la arregle. Que la Corte después la arregla como hizo con Justicia y Paz. Yo me Paz. negué, porque dije yo como congresista y como ciudadano no acepto que la Corte me tenga que arreglar la plana y hacer algo a conciencia que creo que no es lo jurídico, que no es lo conveniente y que no es lo aceptable. Entonces me parece que insistir en discriminar a las víctimas, en la reparación, en el procedimiento, en la identificación, sí lo están haciendo por todo el discurso. Usted acaba de decir lo correcto, José Darío. Es que esta ley es para las víctimas. No para esta ley no es para definir quién es victimario o no, sino para definir quién es víctima. ¿Sabe cuál es el problema? Que mentalmente, lo digo con todo el respeto, quienes participan en este debate y encuentran reparos al tema de la reparación administrativa a las víctimas de agentes del Estado o al tema de la no discriminación, siguen con el chip y con el cassette de la Ley de Justicia y Paz. Siguen pensando en las leyes de indultos, de amnistías o de ley de justicia y paz, que han sido leyes que no en el gobierno de Uribe, en los últimos 20 o 30 años, se han diseñado, se han trabajado, se han creado, se han concertado, siempre pensando en los victimarios. La gran diferencia de esta iniciativa y de esta ley que ya llevamos 2 o 3 años discutiendo en la agenda pública del país y se ha logrado colocar primer tema, pero senador, que es una ley para las víctimas. Deme sus argumentos, porque no me los ha dado todavía, perdóneme, lo interrumpo, de por qué agentes del Estado que cometen delitos o sus víctimas deben ser tratadas iguales Se los acabo de dar, Néstor, a las de guerrilla o paramilitares. Simple y sencillamente porque todos los principios internacionales de la materia, todas las normas internacionales, resoluciones de Naciones Unidas que ha votado la delegación colombiana en Nueva York, señalan que ninguna política de reparación de víctimas en ningún Estado miembro de Naciones Unidas puede expedir normas que discriminen a los victimarios. Está escrito. Cuando hay una víctima hay un victimario. Está escrito. Cuando hay una víctima, ustedes lo que están diciendo en el fondo es que hay que hacer un proceso judicial. Sí, pero no se puede. Por eso, esa es la razón fundamental. No puede discriminar a la víctima. De uno. Dice Eduardo Pizarro que hay un error en lo que dice Juan Fernando Cristo. ¿Cuál es el error? Pues en Naciones Unidas, el doctor Pizarro va a cuestionar Naciones Unidas. Senador Cristo, todos estamos de acuerdo en que la totalidad de las víctimas deben ser reparadas. No estamos de acuerdo. No, estamos de acuerdo. Porque segundo, usted que ser reparado distinto. Por lo menos ese es mi punto de vista. Segundo, el error que usted comete es este. Hay 2 valores concurrentes. El derecho a las víctimas a la reparación y el debido proceso y la presunción de inocencia de los funcionarios públicos. Y nosotros tenemos que encontrar una norma que nos permita reparar a las víctimas, garantizando a los funcionarios del Estado la presunción de inocencia, el debido proceso y la limpieza de su nombre. Entonces, senador Cristo, en el punto en el cual, en las reuniones que hemos tenido con los partidos de gobierno en el cual usted ha participado, hemos hablado de cómo lograr que esos 2 valores coincidan. Entonces, si no logramos que esos 2 valores coincidan, podemos
a nombre de la reparación, destruir el Estado de Derecho. Y nos interesa es que eso es hacer las dos cosas. Entonces, senador Cristo, ese es el primer error que usted comete. ¿Por qué a nombre de la reparación destruir el Estado de Derecho? Que me parece... Porque sí, es el argumento exagerado y además ya están las salvaguardas, doctor Pizarro. Es que la mejor manera de legitimar el debate es llevarlo a extremo. Estamos, para explicarle a los oyentes, estamos explicando por qué, o están ellos explicando por qué la víctima de un agente del Estado no puede ser reparada de la misma manera que una víctima de un paramilitar. Puede ser reparada por la misma manera. A ver, pero ¿por qué corre riesgo el Estado de Derecho? Pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo. El ejemplo. Una víctima matan, una señora llega a la Comisión Nacional de Reparación y dice, mi hijo murió en un enfrentamiento con la fuerza pública. Entonces, el funcionario de la comisión tiene que determinar si esa persona murió en un acto ilegal, un falso positivo, o murió en una acción legítima del Estado enfrentando a un grupo armado ilegal. Escúcheme, pero es que el enfrentamiento de la fuerza pública, el balazo pudo salir del guerrillero, ¿cierto? Pero digamos... Estamos diciendo que tiene que haber procesos judiciales, es la posición de ustedes. Senador Cristo, no caricaturice porque ya hemos avanzado y usted lo sabe. Sí. Nosotros ya llegamos a la idea de que todas las víctimas deben serlo administrativamente y que vamos a plantear unas salvaguardas para blindar a los funcionarios del Estado. Pero ya estamos, yo creo que el consenso ya lo logramos. Entonces ustedes están pretendiendo, nosotros acordamos algo y una vez acordado, entonces van a otra instancia del gobierno, a otra, para ponerle más recorte. Lo que quieren establecer ahora es un procedimiento distinto, casi judicial, prejudicial, para reparar. Yo no entendí. Voy a insistir en una cosa. Eduardo Pizarro dijo, lo que dice Cristo, el senador Cristo, tiene un error porque aceptarlo pone en riesgo el Estado de Derecho, ¿cierto? Si no hay salvaguardas para los funcionarios públicos. Hay unas salvaguardas ya establecidas, pero ustedes quieren establecer procedimientos a Dios, usted ya aceptó las salvaguardas que antes no aceptaba. Gracias a su evolución intelectual y a sus cambios de postura, estamos logrando consenso, senador. Eso es lo importante, que todos estamos avanzando intelectualmente, incluido usted. No seamos arrogantes, todos estamos cambiando nuestras posturas. Seamos arrogantes, Eduardo, si el arrogante es usted. Se lo digo sinceramente. O sea, lo que estamos tratando es de avanzar y de abandonar arrogancias. Demuestro el artículo como estaba redactado cuando el gobierno de su presidente Uribe lo dio, yo le tengo una pregunta, que ya tenía Eduardo, salvaguardas. Para dejar arrogancias, porque es que el problema no es a ver, dejen el tema personal. Dejen el tema personal. Que le digo una cosa, en el proyecto... Pero yo le hago una pregunta, Eduardo. Déjeme que yo no hablo. Pero es que para contarle, porque usted, en el proyecto de ley de víctimas que está en este momento cocinándose, hay un artículo que no lo puedo decir textualmente, pero dice más o menos esto. El cónyuge, el compañero... José Darío Salazar. O compañera del abatido en combate, el hijo del abatido en combate, miembro de los grupos guerrilleros, óigame esta cosa, miembro de los grupos guerrilleros, tendrá derecho a pedir reparación siempre y cuando se demuestre que hubo una violación de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario a aquella persona que cayó en combate. ¿Es así o no es así? Sí. Eso dice. Entonces, ustedes no pueden decir que no hemos avanzado muchísimo. No, yo muchísimo, sí hemos avanzado todos. Pero no es que yo no estoy diciendo que no hemos avanzado. Yo no me metí en esa discusión. Ahora, yo no me metí en esa prueba discusión. sumariamente? María Jimena, lo que estamos diciendo es quién prueba sumariamente que hubo una violación de ese derecho internacional. Ese comité, y ahí lo único que se pide es que haya una oposición para que no van a haber excesos. Bueno, por supuesto, acabé con la intervención. No, yo le hago una pregunta. O sea, la mayoría de las víctimas de agentes del Estado no son esas. La mayoría de víctimas de agentes del Estado en este país, y el señor doctor Pizarro me podrá decir si no son ciertas, la mayoría son personas que han sido también víctimas de los paramilitares. O sea, en los años, digamos, en la década del 90 y parte de la década, de comienzos de esta década, pues todas las masacres que se hicieron contaban con la participación, complicidad, como se le llame, de oficiales. Yo recuerdo, no sé si ustedes tendrán esa memoria, que en 1983 el propio Carlos Jiménez Gómez, procurador general de la Nación, sacó una lista de 163 personas que pertenecían al MAS. De esas 63 personas que pertenecían al MAS y que él quería, o sea, y que él presentaba como personas que estaban cometiendo atropellos, digamos,
por lo menos la mitad eran miembros activos del ejército, ¿sí? Y que además habían sido partícipes. Por eso dije yo en algún momento, María Jimena, esto no es solo falsos positivos. Delictivos. Son en buena medida delitos. No, esto no tiene nada que ver con falsos positivos ni con el gobierno de Uribe ni nada. Con la complicidad. Esto no tiene nada, esto tiene que ver con la historia de este país. Con la historia de este país, no tiene que ver ni con el gobierno anterior, ni con la historia de este país. Entonces. ¿En eso está de acuerdo usted, Eduardo? No, yo creo que ha habido funcionarios del Estado que han actuado ilegalmente y que deben ser juzgados y condenados. Y las víctimas de esos agentes del Estado deben ser reparadas en los mismos términos en que... Pero es que el problema es que no lo han sido. En eso por eso tenemos que hacer grandes esfuerzos para que lo hagan. Ese es el problema. Pero en eso coincidimos todos y pero es que por eso, o sea, entonces las víctimas en general han sido las víctimas de este país, estamos hablando de esos, la mayoría de esas personas que hoy están despojados, sufrieron, digamos, el escarnio de haber sido, además diría yo, víctimas de las FARC, víctimas de los narcoparamilitares y víctimas de agentes del Estado. Sí. Esa es la verdad. Tenemos que determinar la Pero esa es la verdad. Estado, pero mira, coja la historia de todos los... Coja todas las historias. No es para determinar esas responsabilidades. Ese es un tema muy importante en el que usted ha insistido. No es para eso. La ley de víctimas es para garantizar una víctima es víctima y punto. Y otra cosa... Si hay alguien, y usted sabe, Eduardo, que hay unos principios internacionales. Se debe presumir la buena fe de la víctima. Se debe interpretar esta ley a favor de la víctima. No se puede discriminar a las víctimas. Ese es el concepto que yo defiendo. Pero a lo que voy yo, en los procesos penales, mire, yo sería el más... Es que a mi padre lo asesinó fue el Ejército de Liberación Nacional, no un agente del Estado, la guerrilla. Lejos de mí en una ley de víctimas la intención de molestar siquiera a nuestra fuerza pública que viene cumpliendo una tarea importante. Todos reconocemos que hay elementos aislados de la fuerza pública que han cometido crímenes. Nadie pretende con esta ley decir que las violaciones de derechos humanos han sido sistemáticas y corresponden a una política de este gobierno, del anterior, ni de eso, ni se trata de un Estado pero tenemos criminal. que cuidarnos en no abrir la puerta. Pero no podemos en una ley de víctimas meter todos estos componentes del conflicto armado. No podemos abrir la puerta para que los delincuentes o sus parientes, terminen posando de víctimas. Pero senador, es que esa lupa es irreal. Pero es que esa lupa es irreal. Y lo ha rechazado. ¿Cuánta gente, doctor Pizarro, sin incluir a toda la gente del Estado, cuánta gente ha rechazado hoy Acción Social que se presenta como víctima y no la es? Digamos, aproximadamente el 42% de las solicitudes han sido... digamos, ha habido rechazos muy claros. Pero hay filtro. Claro que hay todos los filtros. Porque son, digamos, personas que llenan el formulario han sido víctimas de accidente de tránsito, de suicidio, de crímenes pasionales. Pero se lo pregunto, Eduardo, se lo pregunto de otra manera. Ese filtro administrativamente, pero no legalmente. Ya voy, María Jimena. José Darío Salazar ha insistido esta noche que cómplices o familiares de los victimarios se pueden meter en la lista de víctimas, ¿cierto? Sí. Eso se puede proteger, se puede garantizar de que no pase, se pueden establecer los filtros. Claro, con las salvaguardias. Sí, yo creo que necesitamos esas salvaguardas por una razón. Pero digo, ¿es un miedo real? No, digamos, el enorme temor... Hasta el momento no. Es que hasta el momento no ha pasado eso. El temor que se tiene, evidentemente, es que muchas personas se pasen como víctimas, incluso hay falsificación de papeles, y lo que me plantea el ministro del Interior es que acaba de presentarse la ley contra la corrupción y hay artículos muy fuertes, hasta 8 años de cárcel, para quien falsifique papeles para obtener beneficios del Estado. Esa norma se puede incluir con objeto de que personas que quieran engañar al Estado y robarse los escasos recursos incluye expresamente acreditar la condición de víctima. Exactamente. Ese puede ser una gran salvaguarda para proteger este proceso. Ahí se le acabaría su miedo. Pero yo lo que quiero poner... Los delincuentes no le tienen miedo a la cárcel. Mire, pero vea, yo lo que quiero poner de presente, además de que haya o no acuerdo, me parece muy bien que haya acuerdo, es que en realidad, o sea, que no hay que olvidar en ese acuerdo que ustedes están hablando entre gobierno y el Congreso y la coalición de gobierno, quiénes son las víctimas en Colombia.